En el día que deben realizarse los homenajes, y más a este padre de la patria, 17 de agosto, lo recordamos de cuando íbamos, creo que desde Jardín de Infantes en adelante, el 17 de agosto, teníamos que hacer un minuto de silencio para recordar al general don José de San Martín. Y hoy en el programa Viva la Radio tenemos a un gran historiador, el contador Esteban Dómina, que nos ha traído una historia realmente sensacional. Hola Tito, buenas tardes. Hola Ronnie, buenas tardes. Y cómo lo extrañamos al padre de la patria, ¿no? Qué falta nos haría hoy, ¿eh? Ya lo creo. Porque más allá de todos sus méritos es un modelo de grandeza, un modelo de conducta que nos vendría muy bien a los argentinos en un momento tan especial como el que vivimos. Entramos en la historia. Se levantaba con el alba, poníase a la ligera una bata de tela y él mismo se preparaba su bebida matinal. Cosa extraña. Siendo argentino, el general no hacía uso del mate en Europa, mas por una ingeniosa transacción con sus viejos hábitos, se servía el té o el café en aquel utensilio y lo bebía con una bombilla de caña. Los cigarros habanos fueron la primera transición y enseguida picaba el tabaco de estos en una tabla para envolverlo en la chala u hoja de maíz o para absorber el humo en una pipa. De estas últimas poseía un considerable surtido y así con frecuencia, en aquellas horas de forzado ocio, poníase a limpiar con la prolijidad de un asistente aquellos objetos. Esto llamaba él alegremente trapichear. En otras ocasiones ocupábase en pequeñas obras de carpintería o en iluminar fotografías especialmente marinas, afición que había ganado en los cruceros de su juventud. Guardaba también un choco, como se le dice en Cuyo, un perro, de aguas que le habían regalado en Guayaquil y al que pasaba horas enseñando pruebas de paciencia o agilidad. Consistía una en fusilarlo con su bastón después de haberle condenado como desertor. Agudezas que el animal ejecutaba a maravillas, siendo el favorito de la casa hasta que murió de vejez. Intimidades del general. Sí, contadas, Ronnie, por Benjamín Vicuña Maquena, un muy importante político, senador, candidato a presidente de Chile, contemporáneo de esa época, que visitó a la familia después que falleció el general en 1850, y fue Mercedes, la única hija de San Martín, y su marido, Mariano Balcarce, quien le contó estas cosas que nos aproximan tanto al ser humano, y nos ponen en carne y hueso frente a ese San Martín que por esos días, cuando llevaba ya a Ronnie 26 años en ese exilio autoimpuesto en París, vivía en la residencia Grand Bourg con su hija, con su yerno y con sus dos nietas que le alegraban la vida. Yo me lo imagino muchas veces haciendo todo eso que cuenta Vicuña Maquena, o sentado en un sillón con la mirada perdida tras las ventanas, con su pipa, recordando sus proezas, sus hazañas, todo eso que nos dejó y que está contado en los libros de historia, en el relato escolar. Pero detrás de ese gran general, de ese enorme militar, de ese gigante de la historia, había un hombre, y un hombre de bien, un hombre sobrio, de usos y hábitos muy moderados, muy familiero, que pasó sus últimos años en compañía de su hija porque Remedios, su esposa, había fallecido mucho antes. Remedios Escalada, la esposa del general, había muerto en 1823, antes que él y Mercedes se trasladaran a Europa para no volver. Bien, así comienza una historia realmente fantástica. Le quiero comentar, por las dudas que usted tenga intención de leer, una muy buena obra, un libro que aborda la historia desde otra visión. Está anunciando La Voz del Interior. Esteban Dómina recopila notas publicadas en La Voz sobre personajes históricos que formaron la Argentina moderna. Un apasionante recorrido desde pueblos originarios hasta Raúl Alfonsín, confirmando que la historia se puede apreciar como una película. Este domingo en el kiosco usted va a poder conseguir a través de La Voz
un libro que aborda la historia desde otra visión, protagonista de la historia Esteban Dómina. Bueno, y ahí aparece también todo lo relacionado a San Martín. Pero volvemos al prócer de la patria para comentarle a nuestra audiencia los detalles más sencillos y hasta más conflictivos también para que San Martín se transformara en el padre de la patria. Claro, porque no le fue nada fácil. Hoy la veneración por José de San Martín es unánime. Particularmente yo pido disculpas porque a veces se me nota que soy un fan de San Martín. Pero no fue así en su tiempo. A San Martín le tocó un tiempo complicado, tuvo que lidiar con enemigos, con conflictos internos, con grietas. Tal es así, Ronnie, que podríamos decir que no pudo ver consumado su sueño, su mayor ambición, que era la patria grande. Él soñaba con una América antes española, ahora independiente, soberana y unida. Y no pudo terminar esa proeza porque la política, la grieta de ese tiempo lo dejó sin apoyo. El gobierno de Buenos Aires le soltó la mano y allá por 1822 San Martín no tuvo más remedio que dar un paso al costado y dejar que esa última etapa, el pedacito que faltaba de la guerra, lo concluyera el otro libertador, Simón Bolívar. Esto es lo que pasó en Guayaquil. También habla de la grandeza de San Martín, porque él antepuso claramente la prioridad superior, que era concluir la guerra y declarar libres los pueblos americanos, que no vaciló en dar ese paso al costado y facilitar que sea Simón Bolívar quien concluyera la guerra. Esa es una de las tantas cosas que hay que subrayar, pero como lo propone Ronnie, es cierto que tuvo que atravesar momentos muy difíciles. Mire, si usted me permite, a mí me gustaría que nos lea y comparta con todos nosotros esas líneas de San Martín. A los 5 años justos de mi separación del país, he regresado a él con el firme propósito de concluir mis días en el retiro de una vida privada, mas para esto contaba con la tranquilidad completa que suponía debía gozar nuestro país, pues sin este requisito sabía muy bien que todo hombre que ha figurado en la revolución no podía prometérsela, por estricta que sea la neutralidad que quiera seguir en el choque de las opiniones. Así que, en vista del estado en que se encuentra nuestro país y por otra parte, no perteneciendo ni debiendo pertenecer a ninguno de los partidos en cuestión, he resuelto para conseguir este objeto pasar a Montevideo, desde cuyo punto dirigiré mis votos por el pronto restablecimiento de la concordia. Bueno, eso que Ronnie acaba de compartir con todos nosotros, lo pinta de cuerpo entero. Vamos a ponerlo rápidamente en contexto. Esto ocurre en 1829, 5 años después, como dice San Martín, de haber partido a un exilio que él no pensaba que fuera para siempre. Se ocupó todo ese tiempo de lograr la mejor educación para Mercedes, la niña de sus ojos, y en 1829, cuando ya estaba encaminado la educación de Merceditas, intenta un regreso. Entusiasmado porque había llegado al poder Manuel Dorrego, que era un gobernador de la provincia de Buenos Aires que él había tenido en sus filas, al que apreciaba mucho, y entonces dijo, bueno, parece que las cosas se encaminan. Y cuando llega a Montevideo se entera y le dan la noticia que Juan Lavalle, otro héroe de la historia argentina, oficial de su ejército, del ejército de los Andes, un valiente, un patriota, había fusilado a otro héroe, a Manuel Dorrego. Ni bajó del barco. Cuando llegó a la rada del puerto de Buenos Aires y se enteró de todas novedades, es como si estuviera mirando él desde la cubierta la grieta, esa grieta que emergía ante sus ojos, él, que repudiaba la desunión de los argentinos, él que había declarado y jurado jamás desenvainar su sable para derramar sangre de hermanos. Visto esto, escribe estas líneas, decide irse, pegar la vuelta, y ya no va a regresar, se va a quedar hasta 1850, que lo encuentra la muerte, en ese Boulogne-sur-Mer, en ese remoto lugar al norte de Francia, frente al Canal de la Mancha. Bien, San Martín y los Andes. Fue su mayor proeza, toda de él,
porque él fue el que concibió esa idea, Ronnie, la redondeó acá en Córdoba, en Saldán. ¿La traía de Inglaterra? Él había visto en Inglaterra, o se dice que había conocido el plan Midland, que era más o menos parecido, o sea que llevar la guerra a Chile y desde allí al foco más fuerte del español, que era Lima, Perú. Pero los detalles, todo tuvo que concebirlo y pergeñarlo por su cuenta. El gobierno lo había mandado a hacerse cargo del Ejército del Norte, un ejército que volvía derrotado de la segunda expedición al Alto Perú, que es la actual Bolivia, con un Belgrano que había obtenido 2 resonantes triunfos, pero habría sufrido 2 grandes derrotas, Vilcapugio y Ayohuma. Se abrazan los 2 gigantes de la historia en una posta allá de Salta. Belgrano, que es, fíjese Ronnie, qué curioso, cuando uno lee las expresiones de Belgrano para con San Martín, son de respeto, de admiración, y sin embargo Belgrano es 10 años mayor, pareciera que fuera la inversa. Belgrano sentía una devoción por San Martín, y San Martín le correspondió ese afecto porque lo bancó siempre a Belgrano. Se reúnen los dos, el ejército se repliega a Tucumán y la idea del gobierno es que ese ejército volviera al Alto Perú, una tercera expedición. San Martín, un militar de carrera, con una gran experiencia, con una enorme sapiencia estratégica, se dio cuenta que por ahí íbamos a ir 1 y 1000 veces a la derrota. Sufre en carne propia porque era un hombre que sufría males psicosomáticos, como se dice, vomitó sangre, tenía problemas bronquiales, asma, dormía, él mismo lo cuenta, muchas noches sentado, aliviaba sus dolores con un brebaje a base de láudano que tomaba. Esa era su vida y pide en esa circunstancia una licencia médica y se viene a Saldán, pero ya dándole vueltas en la cabeza, y lo termina de redondear aquí cerca de donde estamos, el plan continental que usted pregunta. Y en vez de volver a Buenos Aires, donde entre otras cosas lo esperaba Remeditos, porque con Remeditos casi no había tenido vida conyugal, y sin embargo, en lugar de priorizar, digamos, su situación personal, su confort, su familia, pide ser enviado como gobernador de Cuyo a Mendoza. Cuyo era, con todo respeto, por favor, los amigos oyentes que tenés, que son un montón, no era un lugar, digamos, disputado, apreciado, porque estaba lejos de los centros de poder. Entonces, desde Buenos Aires dijeron, bueno, que vaya para allá, si quiere. Pero él llevaba en la cabeza, ya armadito, ese plan. Y de la nada, Ronnie, de la nada, porque debe haber llegado a Mendoza con una corta escolta, con un par de acompañantes, nada más. Y desde la nada empieza a armar un ejército que todavía no es oficial, porque su plan no estaba aprobado por el gobierno. Se va a aprobar bastante después. Sin embargo, él no quería perder tiempo. Campamento del Plumerillo, día y noche, Fray Luis Beltrán dándole a la fragua, reclutando paisanos por todas partes, entrenando, cosa que había tomado directamente a su cargo un ejército que de a poco fue cobrando forma. Enorme la contribución de los pueblos del interior, sobre todo de los pueblos de Cuyo, los mendocinos, los sanjuaninos, los puntanos de San Luis, riojanos, tucumanos, cordobeses. Todos llegaban a ponerse a las órdenes de este general que estaba armando ese ejército para una proeza continental que recién se oficializa, Ronnie, recién se oficializa después que se declara la independencia. La reunión de San Martín, donde el director supremo, que sería el presidente de hoy, aquí en la esquina de la radio, en lo de Willy, en el bar Willy, en el bar de Willy está la placa, 25 de mayo y Alvear. El que ande por ahí pare un momentito y va a ver una humilde placa donde dice: aquí se reunieron San Martín y Pueyrredón y ultimaron todos los detalles. Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, gigante, la historia compromete todo el apoyo del gobierno, el que puede darle, para que esta idea cobre forma y se lleve a cabo. San Martín vuelve entusiasmado, ansioso por poner cuanto antes en marcha la operación, ultima los detalles que faltaban. El último detalle es una bandera que cosen Remedios, que ahora sí convive con él. Fue el corto periodo conyugal que tuvieron en Mendoza, donde concibieron a Mercedita, la única hija. Mercedita era un bebé de 3 meses cuando su padre ya estaba pronto a partir, y ahí estaba el ejército de los Andes. Debe haber sido, Ronnie,
fantástico. Yo invito a que volemos con la imaginación como uno trata de hacerlo y hacer como si estuviera ahí espiando desde atrás de una roca o de un árbol, ver pasar ese desfile de 5.000 hombres, de 10.000 mulas, de 1.600 caballos, con todo el parque de artillería, con ganado en pie, porque arriba en la alta montaña, usted lo sabe mejor que nadie, Ronnie, no hay nada, donde tuvieron que preverlo todo, desde el agua hasta las provisiones, hasta la leña, hasta el hospital de campaña, todo, porque acá no había nada. ¿Quién bancaba esta guerra? Las armas se habían hecho en el Plumerillo, en la fragua de Fray Luis Beltrán. Las cabalgaduras las aportaron los paisanos, las provincias, los gobiernos, los pueblos del interior. Muchos hombres, muchos reclutas eran esclavos, negros esclavos, libertos, justamente para sumarse a la causa de la patria. Muchos de ellos regaron su sangre porque era el cuerpo de infantería el que iba primero a enfrentar al enemigo. Pero digo, esa mole humana de hombres y animales, llevando a cuesta todo, parque de artillería, armamento, provisiones, pertrecho, pasando a 5.000 metros de altura, ahí donde están las nieves eternas. Eso hay que reconocerlo como lo reconoció la historia universal, porque esta proeza, esta hazaña del cruce de los Andes, está registrada en la historia universal como el paso de Aníbal de los Alpes o como las batallas de Napoleón. Se enseña en las academias militares del mundo y fue concebido por uno de los nuestros, por alguien que tenía todo el patriotismo, pero además esa enorme intuición e inteligencia para saber que la cosa iba por ahí. Y por ahí fue, y así fue como apenas bajó ese ejército de la cordillera, tuvo el primer y gran resonante triunfo, el de Chacabuco, ahí nomás, el 12 de febrero de 1817. Después vinieron avatares, después la política volvió a complicarlo, ni hablar cuando en 1820 cae el gobierno nacional y este ejército queda colgado del pincel. Entonces San Martín, bueno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que seguir adelante. Hay una pieza que tiene ganas, Ronnie, de leernos algo más. Sí, cómo no. Esta es una orden general que revela el espíritu que animaba a San Martín en ese momento. Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, eso no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetita que nos trajeron nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Esteban Domina. Bueno, después de esta hazaña, de esta proeza, que ya dijimos que quedó inconclusa porque la completó el otro libertador, San Martín se retira. Vamos rápidamente, Ronnie, para cerrar el relato, al 17 de agosto de 1850. Ese anciano de 72 años vive en Boulogne-sur-Mer, en un piso alto de la casa que alquila a un señor Gerard, junto a sus nietas que alegran su vida,
que lo acompañan porque está casi ciego San Martín. Era un hombre muy enfermo, Ronnie, además de úlceras sangrantes, tenía problemas bronquiales, reumatismo, gota y últimamente cataratas, que prácticamente le impedían leer y escribir, que era una de sus pasiones. Tal es así que su hija Mercedes es quien le lee los diarios porque él quería estar al tanto de todo lo que pasaba en todas partes. Ya había hecho su testamento, ya había dejado su sable corvo a Juan Manuel de Rosa, lo que hizo un ruido bárbaro entre los unitarios y los antirrosistas, porque San Martín privilegiaba la defensa de la soberanía que ejercía Rosa en ese momento de la historia. Bueno, llegó ese día en que su corazón se paralizó a las 3 de la tarde. Dicen que se paró el reloj de la casa a esa hora. Él quedó allí sepultado en la catedral de Boulogne-sur-Mer. Unos años después, cuando su familia se traslada, lo llevan al cementerio de Brunoy. En 1860 fallece su primera nieta, con apenas 27 años. Muchos dicen, ¿por qué se tardó 30 años en repatriar los restos del padre de la patria? Y fue fundamentalmente porque Merceditas lo quería tener cerca, vivía ahí y lo tenía en el panteón familiar de Brunoy, quería rendirle homenaje permanente a quien amaba por encima de todas las cosas. Mercedita, muere en 1875. Entonces, a partir de ahí sí ya se pone en marcha a cumplir con la voluntad de San Martín, que había dicho expresamente en su testamento que quería que sus restos, su corazón, reposara en Buenos Aires. Eso se cumplió. En 1880 llegó en el vapor Villarino el ataúd que contenía los restos, lo recibió en el puerto de Buenos Aires. Escuchaba esta mañana embalsamados los restos. Embalsamado, efectivamente. Se habían conservado, efectivamente. El Villarino era un barco de guerra que había adquirido recientemente el gobierno argentino. Lo recibe el expresidente Domingo Faustino Sarmiento, que dice un discurso magnífico, exquisito. Las honras se suceden a lo largo del recorrido hacia la Plaza de Mayo. En la Plaza San Martín hoy de Buenos Aires lo espera el presidente en ejercicio en ese momento, Nicolás Avellaneda, que también pronuncia un discurso, y el cortejo sigue hasta la catedral, donde ya estaba preparado ese magnífico y enorme mausoleo que está al ingreso de la Iglesia Catedral de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. Sobre la ala derecha está depositado en una enorme pieza artística los restos del general custodiados las 24 horas por el regimiento que él creó. Y déjeme que la despedida sea, Ronnie, contarle 2 palabras de qué pasó con ese primer regimiento argentino, muy rápidamente, profesional, que inscribieron esa página magnífica de San Lorenzo, que fue su bautismo de fuego. Ese regimiento de granaderos acompañó toda la campaña continental, inclusive siguió en la guerra mientras su jefe había dejado el terreno para que lo condujera Bolívar. Los últimos granaderos regresaron en 1826, dice que eran 78, y el regimiento se desarma. Recién en 1903, en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se recrea el regimiento de granaderos a caballo. Pero que sigue hasta hoy, es un orgullo de los argentinos. Pero en 1880, ese 28 de mayo, cuando llegan los restos del general, en medio de ese fasto, de esa movilización, de todo ese despliegue, aparecen 7 viejitos a caballo, con el uniforme. Por eso, hasta hoy, la escolta del presidente de la Nación son 7 granaderos. Muy bien, muchas gracias. Esteban Tito Dómina nos contó la historia de una manera sensacional.